Seguimos acompañándolos aquí en ITV Patagonia porque nos interesa conversar. Estábamos recién en las noticias, esto es Televisión Abierta, el programa en el que lo invitamos a dialogar, a debatir en torno a temas que nos interesan a todos, también a participar a través del teléfono y el WhatsApp. Ya vamos a ver allí en pantalla los números a los cuales usted puede comunicarse. Más 569 90 37 58 19 es nuestro WhatsApp, está abierto, está esperando sus comentarios y sus preguntas, y el número fijo 612-249100. Y en el Día Internacional del Trabajador queremos conversar con quien es una de las dirigentes tal vez con más experiencia en el ámbito del trabajo, específicamente el ámbito público, Doris Sandoval, actual presidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, a quien damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Doris, has tenido hartas actividades. Sí, claro, ha sido un día intenso que en realidad como conmemoración partió en el día de ayer, donde estuvimos participando en la invitación que nos hiciera la Coordinadora de Mujeres de Punta Arenas, que organizaron un conversatorio que se llamó El Patriarcado del Salario, que fue súper interesante. Así que desde ayer estamos con una agenda bien intensa, tal como ha sido la agenda de todos los integrantes de la Coordinadora 1 de mayo. Oye, qué importante lo que me comentas de entrada, la organización de las mujeres en torno al trabajo, porque justamente hoy día conocíamos las cifras del desempleo, 2,7 a nivel regional, pero 4,4 en las mujeres. Y es habitual que en estos informes de desempleo la desocupación femenina prácticamente duplique la media regional. Sí, nosotros consideramos que efectivamente desde la aplicación como de un enfoque de género a esa cifra y en general al quehacer laboral, lo que se observa siempre es una feminización de la pobreza, de la precariedad del empleo, del desempleo. En el sector público ya en un momento más a lo mejor podemos comentar también cómo se expresan esas desigualdades. Y efectivamente ayer en el conversatorio que organizó la Coordinadora de Mujeres de Punta Arenas pudimos profundizar un poco más en eso. ¿Qué significa desde el enfoque de género y desde la perspectiva feminista pensar la reproducción de la sociedad y la producción de aquella con este enfoque, y cómo efectivamente hay una dificultades? Primero, para el acceso al mundo laboral, porque precisamente lo que sucede ahí es que esta división sexual del trabajo, que está patrocinada por esta idea del salario, ¿cierto? Efectivamente ha dividido el mundo o la organización familiar en un mundo privado y en un mundo público, y el público es el mundo de la producción, del empleo remunerado, y el espacio privado es el de la reproducción social y biológica, que está fundamentalmente vinculada a las mujeres. Entonces, el acceso ya al mundo laboral desde esta perspectiva ha estado históricamente limitado. Las mujeres hicimos una arremetida, obviamente, hemos salido después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente a partir de la falta de mano de obra masculina, a ocupar espacios de empleo remunerado. No necesariamente fue por una gran evolución cultural, un cambio cultural de valoración. Fue unas coyunturas bien específicas de la humanidad. Y lo mismo el empleo, y en ese espacio está la figura del empleo no remunerado, que nosotros hemos, a través de la Coordinadora de Mujeres, hoy día también, y en todas las actividades hemos relevado esa bandera también. ¿Empleo no remunerado que corresponde? A las mujeres que se hacen cargo de las labores domésticas, de organización de la familia, de cuidado de la familia. Y ayer recordábamos también una célebre frase de Silvia Federici, que es una autora que estuvimos ayer estudiando y conversando a propósito de instalar la idea de esa actividad como una actividad amorosa. Está disfrazada románticamente de la idea de esto es por amor a la familia, cuando en realidad es un empleo no remunerado. Y sin ningún tipo de protección. Mira, nos empiezan a escribir de inmediato, ¿eh? La verdad es que agradecemos el interés, porque este es un tema que a todos nos compete, el trabajo y las condiciones laborales. Nos preguntan acerca del cambio de la edad para jubilar, que es una discusión que se está dando, ¿cierto? Hombres a los 70, mujeres a los 65. Es como mucho, opina
esta persona, y en televisión nos da información de esta realidad que los políticos hacen a espaldas nuestra, y gracias a ITV, no gracias a ti por escribirnos. Es un tema que desde el mundo del trabajador, del mundo sindical y también desde el empleo público se debate, se conversa, ¿cierto? Sí, sí, y se conversa al alero de otra estructura de organización a la que pertenecemos como ANEF, que es la Coordinadora de Trabajadores Noma FP, que viene hace un buen tiempo ya generando un debate sobre este sistema. Nosotros definitivamente no creemos que estos ajustes, ¿cierto?, vayan a mejorar la calidad de la forma en que nos estamos pensionando los chilenos y chilenas. Nosotros creemos efectivamente que el aumentar la edad de jubilación, incluso algunos aspectos que ha propuesto el actual gobierno, van en la línea, y lo hizo también el gobierno anterior, de tal vez con distintas motivaciones, podemos conceder ese punto, de fortalecer el pilar solidario que tiene el sistema. Obviamente nosotros hemos hecho el debate ahí de que efectivamente nos interesa pensar que eso puede tener un efecto real en las pensiones, pero en general nosotros no creemos que este sistema sea posible introducirle pequeñas mejorías. Nosotros definitivamente no creemos en este modelo y creemos en la recuperación más bien de un modelo de carácter solidario, ¿cierto? Como fue el modelo anterior. Este es un modelo, además, tal como decía la auditora, a propósito de las decisiones políticas, esta es una decisión que no tomamos todos los chilenos, que no pensamos todos los chilenos, fue impuesta en época de dictadura militar, con la promesa y el registro de periódicos también de la época nos ha recordado eso, la promesa de que nos íbamos a jubilar, pero con prácticamente el 100% de nuestra renta, digamos. Eso no se ha cumplido, por tanto esa idea de que lo privado es eficiente per se, la verdad es que los resultados nos muestran dramáticamente que eso no está siendo así. Ahora, se generó un proyecto de ley de iniciativa de las propias organizaciones que fue entregado, entiendo ya, a los parlamentarios del Congreso. Sin embargo, no existe, creo yo, el ánimo político para avanzar en un cambio tan transformador como el que se propone. Claro, nosotros estamos precisamente a través de la coordinadora de este colectivo de trabajo, nuestra pega en el fondo tiene que ver con contribuir a generar las condiciones para este proceso que, como bien tú señalas, puede ser de largo aliento, generar las condiciones que tienen que ver, en primer lugar, con generar espacios de mayor participación. Yo creo que la coordinadora ha hecho ese trabajo. Y primero fue un momento de irrupción masiva en las calles, mostrando nuestro rechazo ciudadano al proyecto. Eso ha ido, al sistema en general, de capitalización individual, y eso fue madurando como movimiento hacia otras acciones para ir poniéndole de alguna manera algún grado de racionalidad que nos permita que esto que pasaba en las calles era una traducción que podía tener una propuesta. Y además pudimos también cuantificar ese rechazo porque organizamos un plebiscito autoconvocado que fue muy participativo a nivel país y en la región, y luego eso se avanzó efectivamente en paralelo a una discusión con expertos y expertas en el tema. Estoy pensando básicamente en el aporte importantísimo que hizo la Fundación Sol, con la cual seguimos ligados, a pensar juntos cuál es la alternativa a este modelo, porque optar solo por el rechazo a uno sin tener una alternativa es algo que también la ciudadanía demanda, ¿cierto? Entonces pasamos del Noma FP a tener una propuesta alternativa que, tal como tú señalas, fue presentado a los parlamentarios y parlamentarias que recibieron la propuesta. Y hay un ¿Pero rol existe también algo de ya ellos. en trámite en el Congreso No, o todavía? pues, no. No se ha traducido en el hecho de ingresarlo al Congreso para que se debata por último. Exacto.
Entonces ahí hay un rol que los parlamentarios y parlamentarias pueden tener. Sabemos que hay compromiso, nosotros permanentemente estamos generando invitaciones. La última que hicimos aquí en la región de Magallanes, presencialmente solo llegó el diputado Gabriel Boric, y luego efectivamente la coordinadora pudo reunirse con el senador Bianchi, que se apuró, digamos, a poder estar presente. Entonces estamos en un momento que yo diría donde tenemos dos propuestas, que no solo son dos propuestas, sino también son dos paradigmas, son dos modelos de desarrollo y de pensar la sociedad que, claro, efectivamente son muy antagónicos, porque una propuesta está basada en un principio que tiene que ver con la solidaridad, con este traspaso intergeneracional que es el modelo anterior, ¿cierto?, donde los más jóvenes ayudamos o nos ayudan, ya no sé bien en qué grupo etario entrar, pero no ayudan a la próxima. no entremos en eso, contribuyen a que la generación que va a legítimamente tener su descanso pueda efectivamente recibir una pensión que le permita una calidad de vida. Bueno, estamos observando en pantalla imágenes de trabajadores en la región de Magallanes. Poquito antes también veíamos algunas imágenes captadas en la marcha que se realizó hoy. Yo calculaba unas 200 personas por lo menos que participaron. Me dijeron mientras venía en el auto que usted dijo 200. Nosotros pensamos que es el doble. Ya. El doble. Siempre va a haber discusión en términos de Sí. la participación en este tipo de actividades. Sí. Convengamos en que no fueron pocos, pero tampoco fueron Multitudinarios. los que deberían estar. Claro, nosotros... mira, la cantidad de personas, compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras que estuvieron en el gimnasio de la ANEF, yo creo que aumentó levemente respecto del número del año pasado. Sí, yo también estuve el año pasado y concuerdo con eso. Sí, hubo un leve aumento muy interesante. La expresión, mira, iban saltando los chiquillos del AFP. La coordinadora, hay unas dirigentes regionales de la ANEF. Hemos ido creciendo, hemos ido recuperando el poder efectivamente reencontrarnos en un espíritu de camaradería, de fraternidad, de sororidad en el espacio de lo público del mundo laboral. Y yo creo que incluso llegó más gente después que se sumó a la marcha. Yo creo que hay una presencia importante de jóvenes, de las organizaciones que forman parte de la coordinadora 1 de mayo. Recordar que esa coordinadora autoconvocada tiene en su interior, ahí vamos con nuestro lienzo, está la coordinadora Noma FP, está el Colegio de Profesores, está la coordinadora de mujeres de Punta Arenas, 19 estamos organizaciones, nosotros como ANEF, partidos políticos, territorios en resistencia, estudiantes que están en la FESMAC. Es un equipo súper diverso, que nos conocemos de muchos años y que hemos estado en distintas lides, causas y azares, pero es un equipo bien interesante, y los partidos políticos también han estado ahí presentes en el trabajo, por lo menos en la coordinadora propiamente tal, el Partido Comunista, la Izquierda Libertaria y el movimiento autonomista. Hay otros partidos que igual de todas maneras se sumaron hoy día a la actividad, que enviaron sus saludos. Estoy pensando en el saludo que recibimos del presidente del Partido Radical, Gonzalo Bascuñán, también del Partido Socialista. No sé si se me escapa algún otro partido, pero eso es bien diverso. En el informativo hace poquito rato nosotros presentamos una información justamente a propósito del acto, donde además de dar cuenta de algunas de las críticas que se hacían justamente al modelo de relaciones laborales, se mencionaba también la situación del movimiento sindical de Magallanes. Quiero invitarte a revisar nuevamente esa nota para que después conversemos algunas cosas que allí se mencionan. Señor director, si podemos verla ahora. Sin una estructura vigente de la Central Unitaria de Trabajadores, fue la coordinadora 1 de mayo la que convocó al acto central
de conmemoración de este Día Internacional. 19 organizaciones participaron en el evento, donde se expresaron críticas al modelo neoliberal de desarrollo, a las políticas del gobierno, y también se lamentó la falta de una organización que represente a todos los trabajadores. El movimiento sindical acá en Magallanes en realidad está un poco dormido. Ya, no nos olvidemos que no tenemos una CUT provincial. Este acto refleja la necesidad, ¿no es cierto?, de distintos gremios, sindicatos de la región que necesitan manifestarse, ¿no es cierto?, por sus reivindicaciones laborales. No nos olvidemos que hoy en día tenemos varias situaciones que están complicando a los trabajadores. Hoy día la situación de una reforma que se quiere nuevamente llevar adelante, creo que hay que ponerle atajo, muy perjudicial para los trabajadores nuevamente, y donde ganan solamente los empresarios. Así que en eso tenemos que mantenernos atentos y unidos. Yo creo que la unión es la única herramienta que vamos a tener los trabajadores y trabajadoras para poder defender esta reforma que quieren llevar nuevamente adelante. Por ejemplo, la gratificación garantizada para algunas de mis colegas de otras regiones, que la verdad nosotros ya la tenemos, pero hay otras regiones que no la tienen. Y el tema de la negociación colectiva, la nueva reforma que nos afecta un poco el tema de los servicios mínimos. Desde las organizaciones de trabajadores cuestionaron el proyecto de reforma a la salud, la propuesta de un estatuto laboral juvenil que precarizaría sus condiciones de empleo. También rechazaron que Chile firme el Tratado de Libre Comercio conocido como TPP-11, porque pondría trabas a la negociación colectiva. Hoy hacemos este encuentro acá en la ciudad de Punta Arenas con la convicción de que tenemos que sumar nuestra fuerza, articularnos no solamente entre sindicatos, sino también entre gremios y asociaciones y movimientos sociales que permitan dar la lucha en contra de las políticas públicas que el gobierno está tratando de implementar, que van en contra de los beneficios y de los derechos de los trabajadores que hemos ganado durante tantos años. Tampoco escaparon a las críticas la reforma tributaria y la calidad del Estado como empleador por los miles de trabajadores a honorarios. Hay distintos temas, ¿no te parece? Pero la pregunta salta por sí sola. ¿Cómo es posible que no haya Central Unitaria de Trabajadores, la principal organización multisindical del país, sin presencia en Magallanes? Claro, es una constatación fuerte para el mundo sindical. Yo en lo particular siempre lo digo, como presidenta de la ANEF, he echado mucho de menos los difíciles momentos que hemos pasado en los últimos tiempos, el tener la espalda, el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras en Magallanes. O sea, la soledad sindical se siente, la necesidad de articulación, de las fuerzas también para llevar adelante las agendas nuestras. Ha sido una cosa muy difícil y por tanto extrañamos mucho la presencia de la CUT y nos hacemos cargo de la autocrítica. La ANEF es parte de la Central Unitaria de Trabajadores, por tanto hablo desde la autocrítica más de decir hay otro u otra. De pronto también recordábamos en una reunión de la coordinadora hace algunos días en la ANEF, la coordinadora 1 de mayo, que hace un año atrás nos dijimos ya, esto tiene que tener un corte y pongámonos a trabajar en la recuperación de nuestra central unitaria en Magallanes, y la verdad es que la agenda de cada uno de esos gremios y cada una de esas organizaciones ha sido tan intensa, tanta demanda, digamos, que los distintos sindicatos, porque una cosa es que no esté la Central Unitaria de Trabajadores y otra cosa es que las distintas asociaciones que pertenecemos a la central a nivel nacional no estemos haciendo nuestra labor sindical. Eso no ha sido posible. Hay responsabilidades que son una discusión que yo creo, permíteme, Marcelo, una discusión más puertas adentro, que no quiere decir que no sea transparente, pero más puertas adentro en el espacio del encuentro sindical. Es una deuda. Estamos al debe, necesitamos recomponer aquello. La existencia de la Coordinadora 1 de mayo da muestra de que es posible claramente articular un trabajo conjunto. Todas las acciones que vivimos desde ayer,
con el aporte que hicieron las compañeras de la Coordinadora de Mujeres, la romería, el acto, la marcha. Fue una organización colectiva, ¿no? Me parece. Claramente no dependió de la NEF. Te interrumpo un minuto porque tenemos un llamado de Germán, a quien agradecemos tu participación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Germán, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Mire, yo pienso de que respetan los derechos de los trabajadores. Hace mucho rato que aquí se perdió absolutamente el respeto a la clase trabajadora. Mire, yo escucho atentamente a la señora presidenta de la NEF y me llama poderosamente la atención que diga, cierto, que las condiciones laborales de los empleados fiscales son precarias. La gente de aduana, tesorería, impuesto interno, SAG, es gente que tiene estabilidad laboral, tiene buenos niveles de ingresos, ¿cierto? Y sobre todo estabilidad laboral y bastantes beneficios comparado, por ejemplo, con los empleados del retail, los empleados de Salfa, los empleados de Bilicis, los empleados de la transbordadora Australbrum, que son todos, ¿cierto?, una cantidad de gente que prácticamente trabajan como temporeros, porque no sé si la señora, no sé cómo se llama, ella debe saber, por ejemplo, que los albañiles, carpinteros y todos los jornaleros de la empresa constructora Salfa son prácticamente temporeros porque tienen contrato por obra. Terminó su obra y quedan absolutamente despedidos. Ellos no tienen derecho a vacaciones, y no tan solo, me refiero también a la constructora Bilicis. Entonces, a mí me llama la atención eso que diga que la precariedad del trabajador fiscal es precaria, valga la redundancia. Y otra cosa, sabe que yo veo con alarma, por ejemplo, cómo cada día, ¿cierto?, cada día se hace más latente que el sacrificio, ¿cierto?, de los mártires de Chicago fue estéril, pues. Hoy día la clase obrera tiene que trabajar entre 15 horas, ¿cierto?, para mejorar el salario de hambre, que la empresa privada, ¿cierto?, con leyes absolutamente leoninas y absolutamente favoritistas para la clase, o sea, para el empresariado, porque hoy día el trabajador no tiene dónde recurrir. Y otra cosa que me llama poderosamente la atención, empresas grandes, poderosas, no tienen absolutamente sindicato. Por ejemplo, mire, Mina Invierno, hace tiempo atrás tuvo un paro, ¿cierto?, para mejorar no sé qué condiciones, no tengo claro. Esa gente estuvo en una toma, a la larga no consiguieron absolutamente nada, ¿cierto? Y sabe lo que me llama la atención, que en una empresa, ¿cierto?, hayan como 6, 7 sindicatos, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, en este país la dictadura hizo un trabajo extraordinario, ¿sabe qué? Atomizó los poderes, ¿cierto?, los dividió, los fragmentó para que nadie, o sea, lo que decía la señora, unidos, que la coordinadora, sabe que nosotros no tenemos absolutamente ninguna unión. A mí me da vergüenza ver, ¿cierto?, usted dice 200, la señora dice 400, una cantidad ínfima de gente hoy día en la calle conmemorando el Día del Trabajador. O sea, ¿de qué estamos hablando? Nosotros hemos perdido absolutamente toda capacidad de lucha, toda capacidad de unión, porque, bueno, no sé, pues somos realmente como un piño de animales, ¿cierto?, rumbo al matadero, aunque sea un poco dura la comparación, pero esa es nuestra triste realidad. Que tenga buenas noches, pues. Gracias, Germán, por tu aporte. Varios temas plantea Germán. Apuntaba en la segunda parte precisamente al respeto de los derechos de las trabajadoras, que es un poco la consulta que planteamos en pantalla, pero también este comentario acerca de la situación del funcionario público. ¿Cuáles son tus comentarios? Sí, respecto en general de lo que nos plantea Germán, la idea de poner en un versus la situación de unos u otros trabajadores no es un formato, una idea que nosotros estemos trabajando. Nosotros nos sentimos pertenecientes a la clase trabajadora, tenemos un sentido de solidaridad con todos los elementos que planteaba Germán. Yo, la última parte de su diagnóstico la comparto totalmente, ¿cierto? Como efectivamente las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras implican todo lo que él señalaba: precarización del empleo, estas jornadas extensas que, tal como él señala, nos evocan que esta lucha, que
en la conmemoración de hoy día, ¿cierto?, nos remonta a 1886, una lucha por la jornada por 8 horas diarias, digamos, para que se tengan en esta proporción que se calculaba en esos años, ¿cierto? 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 de descanso. Efectivamente hay una tensión permanente del empresariado o de la forma de producción capitalista de la sociedad, que está permanentemente tensionando para que el trabajador y la trabajadora entregue aún más, fuera de toda racionalidad, de toda norma, de todo cumplimiento a los derechos humanos de los trabajadores. Entonces, efectivamente hay permanente tensión, avance y retroceso. Nosotros en general también pensamos que hay un regreso a unas ciertas prácticas brutales de lo que hemos conocido en otros momentos, ¿cierto?, con este concepto del capitalismo salvaje. Sí, lo que Germán señala es capitalismo salvaje, es apropiación de la fuerza de trabajo con modos que ya debieran estar superados por una regulación laboral que el empresariado tiene que cumplir. Entonces yo comparto esa parte del análisis. Lo que yo no comparto, obviamente, el análisis de Germán, es que la situación de privilegio de los funcionarios y funcionarias públicas. Y no la comparto básicamente porque cuando nosotros decimos que hay empleo precario en el Estado, lo decimos con el conocimiento que significa, lo recordábamos hoy día también, las condiciones en que se ingresa y se egresa, por decirlo de alguna manera, del Estado. La mayor cantidad, que bordea el 80% de los funcionarios del país, está contratado en una modalidad de contratación anual, que es el modelo de empleo a contrata, ¿ya? Esos empleos precarios aquí y en la Quebrada del Ají, la mayoría, el 80% casi, ha habido algunos pequeños avances que podemos comentar, de los funcionarios públicos estamos en una condición de contratación anual. Eso conlleva a que año a año tenemos que estar con la incertidumbre de la renovación o prórroga de nuestros contratos, y en el momento en que esa renovación no se produce, que nosotros básicamente lo llamamos despido, ese funcionario o esa funcionaria no tiene un derecho a indemnización por años de servicio, una cuestión fundamental que la comunidad no siempre conoce, que es una cuestión básica, ¿no? Y que alguien por ahí quería eliminar también para el sector privado. Sí. Vamos se a han seguir despedido personas con 20 años de servicio y no tienen indemnización. Vamos a seguir conversando porque es momento de hacer una breve pausa aquí en Televisión Abierta. Volvemos de inmediato con Doris Sandoval, presidenta de la ANEF. TAPSA, líder en conectividad, te invita a participar de la primera regata Bahía Porvenir TAPSA 2019 en honor a las glorias navales, a realizarse el sábado 4 y domingo 5 de mayo en la capital de Tierra del Fuego, con la participación de instructores y competidores del Club Escuela de Deportes Náuticos de Puerto Williams. TAPSA desea fortalecer el acercamiento de los magallánicos y turistas con las actividades náuticas en la Bahía de Porvenir. Colaboran Sedena, Armada y Aerovías DAP. Ven y participa de esta actividad. Disfruta del mar en la Patagonia chilena. Encuentra toda la información y el programa de actividades en www.tapsa.cl. TAPSA, líder en conectividad. En Central de Carnes continuamente pensamos en la economía de nuestros clientes. Es por eso que hemos implementado los días D. Lunes, día de los bebestibles. Martes, día de las carnes. Miércoles, día de los congelados. Jueves, día de la limpieza. Viernes y sábado, ofertas fin de semana. No pierda la oportunidad de aprovechar precios espectaculares nunca vistos en la región. Le esperamos en Supermercado Central de Carnes, Zona Franca.
celebra el Día de la Madre con la mejor música para ella. Domingo 12 de mayo a las 20 horas en el Centro de Eventos Dreams. Diango en concierto. Un grande de la música internacional en vivo. Venta de entradas a través del sistema Ticket Pro, boleterías del casino e ITV Patagonia. Patrocina Embajada de España en Chile. Produce ITV Eventos. El Molino, sinónimo de fina pastelería, panadería y variedad de pastas. Todos los días, de 7 a 21 horas, las puertas del Molino se abren para recibir a nuestros clientes. Gran variedad de panes blancos e integral, galletas, facturas, tortas y pasteles. Deliciosa pasta fresca, como solo el Molino sabe hacer. En comidas preparadas, exquisitos platos para llevar y degustar en su hogar. Porque su familia se merece lo mejor, regalonéelos con los sabores del Molino, panadería y pastelería. Centeno 0258. Ya estamos de regreso después de la pausa. Esto es Televisión Abierta, una conversación con nuestra invitada Doris Sandoval, pero también con ustedes. Queremos recordarles, allí vamos a ver en pantalla nuevamente nuestros números para que se comunique a través del WhatsApp y también a través de las llamadas telefónicas, como ya ha pasado en este programa. Vamos, Doris, estábamos conversando acerca de las... no sé si diferencias, pero hay una mirada que desde el trabajador del ámbito privado hacia el trabajador del ámbito público, y que lo decía recién el telespectador, tiene ciertos privilegios. Tú me comentabas, claro, que no es tan así la cosa. No, claro. Yo agradezco que Germán nos plantee el tema, porque da la oportunidad efectivamente de ir mostrando algunos elementos de la realidad bastante objetivos, digamos, de lo que significa la afirmación que él me cuestionaba, de esto que le llamaba la atención que yo hablara de empleo precario en el Estado. Y bueno, recién abordábamos el tema de la indemnización por años de servicio. Que no existe en el caso de la administración pública. Para los funcionarios a contrata y honorarios menos todavía. Nosotros hablamos de estas proporciones de contrato, honorarios y planta, también estructurados en un cuerpo normativo que es el Estatuto Administrativo, que es un cuerpo legal que el Estado de Chile incumple hace bastante rato. En el Estatuto Administrativo, por ejemplo, se habla de la proporción que debe existir porcentual de trabajadores a contrata y planta. Y se habla en este estatuto, se señala expresamente que esa proporción debe ser 80-20, o sea, 80% de los funcionarios debiera estar en una condición de planta y solo un 20% a contrata. ¿Y cuál es la realidad? De hecho, el estatuto no da pie a la contratación a honorario, porque ese es empleo todavía aún más precario. Y la proporción es completamente a la inversa. Alrededor del 80% de los funcionarios públicos del país está a contrata, por tanto con un empleo de carácter anual, y las plantas corresponderían a ese 20%. Esas cifras entiendo que han ido bajando un poco y que no, en todo caso no han disminuido sustancialmente, a lo más estamos hablando de un 70% y un poco más. Ahora, en materia salarial, ¿sí puede haber alguna diferencia, dada la asignación de zona, por ejemplo, el hecho de trabajar para el ámbito público en una zona extrema? Claro, esas son luchas que los trabajadores del sector público a mucha honra hemos dado y que han significado efectivamente, ayer lo discutíamos también en otros espacios, han significado poder dar cuenta de lo que significa vivir en zonas extremas o aisladas como la nuestra. Entonces, efectivamente, nosotros estamos en una lucha porque además a comienzos de la dictadura militar se cambió, obviamente de manera unilateral, la fórmula del cálculo de la asignación de zona y que era igual
para las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, y se hizo un pequeño cambio que implica un detrimento importante en la fórmula de cálculo respecto de si es sobre el sueldo base, bruto, líquido, etc. Entonces tenemos una demanda histórica, pero volviendo al punto que tú señalas, los funcionarios públicos hemos dado esas luchas y las seguimos dando por el reconocimiento de lo que significa trabajar en una zona extrema y aislada. Hay instrumentos también de excepción para el empresariado regional, precisamente que apuntan a dar cuenta de lo difícil que es invertir, de incentivar la inversión en zona extrema. Y una antigua discusión de cómo se traspasa eso al trabajador. Ese es el punto. Y la tercera patita es precisamente un poco lo que devela también tu análisis, algo de lo que señaló Germán, que esos beneficios, esos instrumentos, no están llegando a los trabajadores y trabajadoras por la vía de una mejor remuneración, una redistribución. Vamos al teléfono, Doris, con Nils. ¿Cómo estás, Nils? Buenas noches, gracias por llamar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto saludarlos a ambos. Están realizando un programa sumamente interesante con una amplia variedad de propuestas y análisis. Yo quería aportar solamente con la siguiente idea. Cuando hablamos de derechos de trabajadores, no estamos hablando de los derechos de los ciudadanos. Porque si vemos profundamente, los trabajadores somos ciudadanos de un país. Entonces yo pregunto, ¿cuáles son los derechos de los ciudadanos? Dentro de eso, la posibilidad de llegar a un trabajo sostenido en el tiempo, con posibilidad de tener un buen sueldo, de ir capacitándose cada vez más en lo que van a realizar. Pero si comparamos con otros países, vemos principalmente Europa, el ser humano es primera prioridad. Allí se entregan los derechos del ciudadano. ¿Y cuáles son los derechos del ciudadano? El respeto al ciudadano en su ser, en sus planteamientos, en sus necesidades, en su capacidad de poder ejercer libremente un trabajo en un mercado que normalmente es competitivo, y para ello se requiere lógicamente una buena preparación profesional. Pero el ser humano en primer lugar. Entonces yo pregunto, ¿se respeta al ciudadano en Chile para respetar al trabajador chileno? Yo creo que no. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nils. Interesante la reflexión que nos hacía. Claro, de repente, claro, tendemos a separar estas dimensiones y finalmente corresponden a lo mismo, ¿eh? Corresponden a una forma de tratarnos en sociedad, ¿cierto? Que plantea Nils, como hay un Estado que genera las condiciones, garantiza o no el respeto a esos derechos al que él aludía. Nosotros en general consideramos, y es parte también de las reflexiones que nos llevaron a tener esta coordinadora 1 de mayo tan diversa, que hay unos hilos conductores, hay una cierta transversalidad de temas que nos unieron, y por eso enarbolamos juntos la consigna que puso como centro la dignidad de los trabajadores. Creo que efectivamente parte de los diagnósticos que colectivamente compartimos en las distintas conversaciones tiene que ver con una sensación de, en general, estar expuestos a un conjunto de abusos de todo tipo, de decisiones que se toman de manera no participativa, que afectan la vida cotidiana de las personas. Hemos estado conversando sobre el tema, por ejemplo, de la instalación de los medidores inteligentes, pasando por un conjunto de otras materias como el sistema previsional chileno. Vas encontrando un hilo conductor en esas decisiones, y uno de ellos es que efectivamente son decisiones de carácter arbitraria, unilateral, que se han tomado sin participación.
Entonces, efectivamente, yo comparto la sensación que tiene Nils respecto de que en general estamos asistiendo a un momento que algunos llaman una encrucijada evolutiva de la humanidad, donde nos movemos hacia estar en el límite de lo que es posible tolerar como sociedad desde el punto de vista de los abusos, de la intolerancia, de la violencia y de este intento permanente de volver hacia cuestiones que uno pensaba superadas, como hablábamos de las 8 horas. Así que yo comparto la mirada de que lo que sucede en el mundo del trabajo, tal como dice Nils, es en el fondo también la expresión de lo que está sucediendo en la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es la mirada que tienen desde la dirigencia sindical o de los trabajadores para dar un ámbito más general, ¿cierto?, respecto al salario mínimo en el país y la posibilidad también de una diferenciación en Magallanes? Bueno, yo comparto que el salario mínimo y la discusión tan triste que observamos al respecto, porque te llena de indignación, digamos, la incapacidad de dignificar el trabajo humano con un salario que esté acorde efectivamente a las ganancias que genera esta situación. Nos parece que ahí hay un, por ponerle un nombre, hay un egoísmo impresionante y por tanto tenemos un sueldo mínimo que en ningún caso refleja, incluso poniendo elementos de lo que se ha llamado como el sueldo ético, que es un concepto que yo comparto, que tiene que ver y nos remonta a concepciones más clásicas del mundo laboral, que tiene que ver con que tú puedas recibir o este lema de a cada quien según, ¿cierto?, su capacidad y su entrega a su trabajo. Por tanto, yo comparto el concepto de sueldo ético. Me parece que estamos obviamente muy lejos de aquello, que tenemos que profundizar en ese debate, tensionarlo aún más y también, efectivamente, y ya lo decíamos hace un ratito atrás, el pensar las condiciones en que se desarrolla, por ejemplo, la vida en Magallanes, es algo que nosotros desde la Mesa del Sector Público estamos permanentemente llamando la atención, no solo desde el punto de vista de la homologación, del cálculo de zona, sino en general estamos entrando en un debate, ya hace harto rato, con las administraciones regionales, con los intendentes y sus equipos, que producto del centralismo en nuestro país, de la incapacidad de mirar la diversidad que se expresa en la vida en regiones, nuestras condiciones de aislamiento, las condiciones de rigurosidad en que tenemos que desarrollar nuestra vida cotidiana, no son apreciadas desde el nivel central. No hay una mirada también geopolítica y estratégica de lo que significa hacer, aunque suene cliché, hacer soberanía en estas tierras australes y eso creemos que hay un debe ahí también y estamos pensando, ¿cierto?, en estructurar instrumentos, documentos que nos ayuden a fundamentar por qué vivir aquí es más caro, es distinto, etcétera. Y eso si lo logramos hacer, finalmente también le va a servir a la autoridad ejecutiva regional para argumentar también respecto de otros temas, de por qué traer algunos programas para la discusión de la política pública. Así que el tema del salario nos parece que obviamente es un tema central para el mundo del trabajo. Absolutamente. Más si se contrasta, por ejemplo, con las ganancias que tienen algunas industrias que son, no sé, abismales, ¿cierto? Vamos a un llamado, tenemos a alguien en el teléfono. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Buenas noches, Érico. Cuéntanos, Érico, ¿cuál es tu...? Ya soy un hombre jubilado, pero sí hago mis campañas en terreno. Yo creo que me gustaría tener la oportunidad de decir en malas condiciones que nos reciben los contratistas cuando salimos a esquilar. Eso en general. No voy a decir todo, pero en muchas partes es insalubre todo y la gente que más plata tiene. Ese sería mi punto de vista. Y cada vez en Magallanes se ve
más alejados del servicio de las personas que nos defienden, que son las inspecciones de trabajo, que hacen vista gorda y no éticamente cumplen su labor. Y la señora que se encuentra ahí, y yo estaba esperando que nos dé algunas señas de soluciones, dando una esperanza que va a haber un mejor trabajo. Yo ya soy jubilado con un sueldo miserable que no alcanzo a alimentar a mi poca familia que me tengo. Entonces, me gustaría que la señora, en vez de tanto bla bla, nos dé alguna noticia, y no sé a qué no empecé a escuchar su nombre ni su presentación, no sé quién es, sinceramente, pero ahora bonito. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Claro, estamos analizando una situación, la verdad es que a todos nos gustaría tener las soluciones en las manos, pero a veces nuestro rol sindical es distinto. Yo no estamos hablando desde el Ejecutivo ni desde el Poder parlamentario, digamos. Nosotros, nuestro trabajo es sindical. Nuestro trabajo es, en el caso del ámbito público al que yo represento, es instalar los temas que representan brechas, abusos y situaciones que son inaceptables para el mundo del trabajo. Ese es nuestro deber, es la constatación, la denuncia, la movilización, por cierto, la construcción de diálogo y de propuestas, pero evidentemente no está en manos de nosotros que esas situaciones finalmente se adopten, porque hay un poder ejecutivo que es el que tiene que tomar también carta en el asunto. Así que nosotros tenemos un ejercicio sindical y ese es nuestro rol, y lo vamos a seguir desarrollando, obviamente también sí con esperanza, con convicción, esperanza y también con valentía de que estas cosas que estamos planteando efectivamente se reviertan. De lo contrario, no estaríamos en el ejercicio sindical. Y para efectos del mundo público, tal vez, que es el que me corresponde representar, ahí tú te vas dando cuenta de lo importante que es tener una central unitaria que pueda efectivamente abordar lo que está sucediendo en el ámbito privado, que son los relatos que nos han acompañado en los contactos telefónicos. Yo me hago cargo de lo que sucede en el ámbito público y de lo que estamos construyendo ahí y de las precariedades que ahí tenemos. Hablábamos recién del tema de la estabilidad laboral, que para los funcionarios del Estado no existe. Hablábamos, yo le añadiría también lo que significa en esa precariedad el tema de cuando se produce un despido, que no hay indemnización por año, ni tenemos acceso a un seguro de cesantía. E incluso a propósito de lo que recién se señalaba, cuando se produce un abuso en la administración pública, una vulneración de derechos, el espacio o el instrumento para hacer justicia sobre esa situación es un espacio, es una zona bastante gris todavía. Nosotros no recurrimos a la Dirección del Trabajo, ellos no son los que tienen que ver nuestros asuntos. Por tanto, ese camino que se señalaba en las intervenciones, los funcionarios públicos ni siquiera lo tenemos. Podemos recurrir a la Contraloría cuando consideramos que hay algún acto administrativo que raya en la ilegalidad, pero tampoco es el espacio para hacer justicia laboral. Por tanto, la justicia laboral para los funcionarios públicos es otra tremenda deuda. Estamos desde el 2014 en adelante generando un espacio, entramos a través de las tutelas de vulneración de derechos fundamentales, las tutelas laborales en los tribunales del trabajo, y hemos tenido hace poco la mala noticia, ¿cierto?, de lo que significó esta decisión del Tribunal Constitucional de señalar que los tribunales del trabajo tampoco debieran de conocer de estas causas. Entonces, si yo ¿ante quién acudir entonces? Si yo hago una raya para la suma, y no es que me haya quedado pegado, a lo mejor sí, con la primera intervención del contacto telefónico con Germán, yo puedo transmitir con pleno conocimiento de causa y con plena convicción de que Chile y el Estado chileno tiene
es un pésimo empleador, que la situación de los funcionarios públicos está muy por lejano a ser una situación de privilegio del punto de vista del ejercicio de los derechos laborales. Tenemos en el teléfono a René. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, estimado. ¿Cómo estás tú? Aquí muy bien, pues gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión, tu consulta? Mira, no, más que una opinión, es que hablan de los derechos de los trabajadores, porque es el único día que tenemos para conversar, lamentablemente. Y esta señora, o señorita, no sé, desconozco, es funcionaria pública. A mí me pagan el sueldo mínimo todos los meses. Ahí igual me imagino. Pero ellos cada 3 meses le pagan un bono, que es el doble de su sueldo. Y nosotros que ni siquiera tenemos vacaciones, que trabajamos, nos echan y tenemos que esperar, gracias a Dios, a 1 millón, de repente un mes, otro mes. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Perfecto, René, gracias por tu comentario. Nuevamente surge el tema, porque efectivamente se mira de cierta manera al funcionario público hoy día, sin embargo, hay muchas más carencias tal vez en el sector privado, desde el punto de vista por lo menos de los ingresos, ¿no? Sí, claro, yo creo que voy a insistir en el punto de que mirar desde una posición antagónica a los trabajadores de uno u otro sector no es algo que contribuya a la generación de la unidad de la clase trabajadora. En principio, fundamentalmente, somos como funcionarios y como ciudadanos y ciudadanas sensibles y empáticos y conocedores de lo que afecta a los compañeros y compañeras del sector privado, que es lo que se ha relatado aquí. Ya habíamos hecho el análisis de lo que significa efectivamente cómo en nuestra región no ha sido posible que los beneficios efectivamente de las leyes de excepción puedan generar, por ejemplo, lo que señala la persona que recién nos llamó, incentivos, bonos de reconocimiento a la producción que den cuenta de un empresariado que es sensible, empático y que reconoce el trabajo y el esfuerzo de la gente que trabaja en sus empresas. O sea, lo que aquí se ha señalado es parte de la realidad. De lo que yo insisto en que nosotros nos hacemos cargo, particularmente yo como presidenta regional de la ANEF, es que nosotros también tenemos nuestros temas, distintos a los que se señalan en las intervenciones que se han hecho telefónicamente, pero no son menores. O sea, que en Chile no esté garantizado para los trabajadores públicos el derecho a huelga y la negociación colectiva es una cuestión muy grave, es un incumplimiento de tratados internacionales, además, que Chile ha suscrito. Estoy pensando en el 151 de la OIT, que habla de trabajo decente, de negociación. Eso en Chile no está garantizado y es muy grave. Y por eso es que cuando nosotros nos hemos movilizado en pos de alguna demanda, esto no ha sido gratuito. Hemos tenido compañeros y compañeras que sin mediar una investigación sumaria o un acto administrativo, que es el que corresponde, ha habido descuentos importantes de remuneraciones. Estoy pensando en los descuentos al Registro Civil, a la Dirección General de Aeronáutica Civil. En las últimas movilizaciones del 2016, a las compañeras de la Junji se les intentó devolver las horas por la vía de extender su jornada laboral. O sea, para los funcionarios públicos estas reivindicaciones han llevado mucha lucha, mucho trabajo y ha sido muy difícil construir los avances, los pocos avances que tenemos en el ámbito público. Construcción de avances precisamente en la búsqueda de más y mejores derechos para los trabajadores, una tarea, por cierto, pendiente, pero que no tiene por qué ser en desmedro de otros grupos de trabajadores. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos aquí en Televisión Abierta. TAPSA, líder
líder en conectividad, te invita a participar de la primera regata Bahía Porvenir TAPSA 2019 en honor a las glorias navales, a realizarse el sábado 4 y domingo 5 de mayo en la capital de Tierra del Fuego, con la participación de instructores y competidores del Club Escuela de Deportes Náuticos de Puerto Williams. TAPSA desea fortalecer el acercamiento de los magallánicos y turistas con las actividades náuticas en la Bahía de Porvenir. Colaboran Sedena, Armada y Aerovías DAP. Ven y participa de esta actividad. Disfruta del mar en la Patagonia chilena. Encuentra toda la información y el programa de actividades en www.tapsa.cl. TAPSA, líder en conectividad. En Central de Carnes continuamente pensamos en la economía de nuestros clientes. Es por eso que hemos implementado los días D. Lunes, día de los bebestibles. Martes, día de las carnes. Miércoles, día de los congelados. Jueves, día de la limpieza. Viernes y sábado, ofertas fin de semana. No pierda la oportunidad de aprovechar precios espectaculares nunca vistos en la región. Le esperamos en Supermercado Central de Carnes, Zona Franca. Celebra el Día de la Madre con la mejor música para ella. Domingo 12 de mayo a las 20 horas en el Centro de Eventos Dreams. Diango en concierto. Un grande de la música internacional en vivo. Venta de entradas a través del sistema Ticket Pro, Boleterías del Casino e ITV Patagonia. Patrocina Embajada de España en Chile. Produce ITV Eventos. El Molino, sinónimo de fina pastelería, panadería y variedad de pastas. Todos los días, de 7 a 21 horas, las puertas del Molino se abren para recibir a nuestros clientes. Gran variedad de panes blancos e integral, galletas, facturas, tortas y pasteles. Deliciosa pasta fresca, como solo el Molino sabe hacer. En comidas preparadas, exquisitos platos para llevar y degustar en su hogar. Porque su familia se merece lo mejor, regalonéelos con los sabores del Molino, panadería y pastelería. Centeno 0258. Estábamos comentando cómo pasó la hora de rápido, una conversación muy interesante, muy contingente en el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, ¿cierto? Vamos a mostrar algunos mensajes que nos han llegado a través de WhatsApp para conocer el pulso de las opiniones y también comentarlos aquí. ¿Qué dice? Es fácil desde los escritorios decidir sobre los trabajadores, pero se han preguntado qué pasa con la gente que trabaja con comisión. Buen punto. Si no vende, no tiene sueldo. Bastante precaria esa situación. Pensaron, nosotros tenemos que estar 8 horas vendiendo para poder tener un sueldo digno con 3 días menos. Obvio que va a afectar el sueldo. Claro, hay una situación allí de trabajadores en el sector privado indignante, precaria, terrible. Otro comentario, admiración y respeto a una mujer que demuestra liderazgo y honestidad en su lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Un admirador o admiradora. Se agradece, señor. Se agradece. Sí. Claudia Vitti, exfuncionaria de Desarrollo Social, le consulta a Doris si sabe en qué proceso se encuentra en la Corte Suprema en cuanto a las apelaciones de los trabajadores del Estado. Sí, ahí tenemos un saludo a Claudia Vitti, funcionaria de Desarrollo Social. Está pasando con las causas que hemos ido ganando en las... han ganado los abogados y abogadas que han representado a nuestros compañeros, digamos, porque los despidos en su mayoría tuvieron que ser judicializados y en general nos ha ido bien en la instancia regional. El Consejo de Defensa del Estado apela y por tanto se va a la Corte Suprema. La composición de la sala nosotros creemos que no nos está dando garantías, digamos, de efectivamente poder
ratificar las situaciones que en las cortes regionales se han verificado. Y es más, hay instituciones y organismos y servicios públicos que han estado y están en un franco desacato de las resoluciones de la Corte Suprema, y es por eso que la ANEF a nivel nacional, y de hecho fue un requerimiento que también desde las regiones planteamos, se reunió, pidió audiencia con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, precisamente para manifestarle que estábamos preocupados por esto y que hacíamos un llamado a que la autoridad respete las resoluciones que está adoptando la Corte y efectivamente se produzcan los reintegros y las indemnizaciones. Ahí tenemos dos problemas, un problema de desacato y otro punto en el que nosotros estamos trabajando para obtener las cifras de lo que ha significado para, con dinero de todos los chilenos y chilenas, estar pagando las indemnizaciones a nuestros compañeros y compañeras que han ganado sus juicios, y eso está bien, pero son decisiones que, por tanto, cuando uno ha ganado un juicio es porque se ha demostrado que el despido fue injustificado, ilegal o arbitrario. Por tanto, fue una mala decisión tomada por una autoridad política que luego hay que pagar en formato de una indemnización y se paga con los recursos del Estado. La cantidad de dinero que se está gastando en este minuto en pagar indemnizaciones no nos parece que corresponda, y es una tremenda contradicción con los criterios de austeridad en el gasto público. Los distintos ministerios han tenido que contratar equipos de asesoría legal para enfrentar las demandas en tribunal. Entonces la situación está bien compleja, y un acuerdo que se adoptó con Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema, es una reunión que yo considero una reunión de carácter histórico que se va a producir, donde nos vamos a sentar ANEF, Corte Suprema y Contraloría, es decir, el Contralor Bermúdez, Haroldo Brito, nuestro presidente, en una conversación y seminario para abordar estos temas. ¿Puede surgir algo interesante de eso? Sí, nosotros tenemos expectativa de que eso sea así y que hay ciertas cuestiones que nosotros creemos que han sido ya verificadas como elementos importantes, como la confianza legítima y otros, efectivamente las Cortes lo vayan considerando. Vamos a mostrar otros mensajes que tenemos a través de WhatsApp para conocer las opiniones de quienes nos están mirando. Dice: este programa es solo para personas que están trabajando en el Estado, fiscales municipales. No, la verdad es que hemos abordado temas de distintos ámbitos. Nuestra invitada, por cierto, es dirigente del ámbito fiscal, pero hemos conversado de distintas cosas. Hay otro mensaje que nos dice por qué la gran mayoría de los empleadores, cuando requieren contratar trabajadores, siempre están pidiendo experiencia en el tipo de trabajo, 2 o 3 años. Se supone que nadie nació sabiendo trabajar. Yo creo que esto lo escribe alguna persona joven, ¿eh? Y hay un tema allí también con el empleo ¿Cuándo juvenil. haces la experiencia? ¿Cuándo haces la experiencia? Laboral? Sí. Sí, yo comparto lo que se señala ahí. ¿Cuándo construye la experiencia laboral si no es haciendo camino al andar? Yo creo que las restricciones, yo creo que ahí tenemos un problema, que las restricciones de entrada al mundo laboral basado en la experiencia no es algo que debiera considerarse. Hay además una propuesta de, no recuerdo el nombre, de empleo juvenil que... El Estatuto Laboral Juvenil, que cambió un poco de nombre en la discusión parlamentaria, que pretendía y pretende finalmente regularizar la situación de empleo como en negro de los jóvenes estudiantes. Y ahí fue una discusión bien compleja, porque la verdad es que el proyecto inicial que presentó el Ejecutivo implicaba unos retrocesos importantes en todo lo que hemos estado hablando, sobre todo en el tema de la jornada laboral. Esos jóvenes quedaban disponibles para que el empleador, era muy difícil plantear que el joven negocie sus horarios de trabajo y finalmente pueda estar efectivamente dañándose la posibilidad de compatibilizar su vida académica con estar a disposición durante 12 horas en parceladas, pero finalmente está a disposición prácticamente todo el día de tu empleador, sobre todo del retail. Perfecto, Doris. Hemos compartido una hora de conversación aquí en Televisión Abierta con la presidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
en la región. Es cierto, hemos conversado bastante de los empleados públicos, pero también del sector privado, porque hay problemas que son comunes a todos los trabajadores. Yo quisiera recordar también que tal vez el principal derecho que tenemos los trabajadores es a la seguridad, a la integridad, al cuidado de la vida. Y lamentablemente informábamos esta semana y ya hoy día también de la muerte de 2 personas, 2 trabajadores mientras ejercían sus labores. Un accidente a bordo de un buque, y hoy día sabíamos además de la muerte en Puerto Natales de un buzo que estaban haciendo operaciones, faenas en unas instalaciones salmoneras. Por supuesto que es muy lamentable tener ese tipo de noticias en el Día Internacional del Trabajador, cuando justamente hablamos de eso, de los derechos de los trabajadores, que es lo que quisimos plantear en este capítulo de Televisión Abierta. Te agradecemos, Doris, habernos acompañado. Gracias a ti, Marcelo, por esta agradable conversación. Y gracias también a todos ustedes quienes nos han acompañado. Quedaron, como siempre, algunos mensajes en el aire porque se nos ha ido el tiempo. Que tengan todos muy buenas noches. Esto ha sido Televisión Abierta.